Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su cafecito dominical. Hoy tenemos como invitado especial al señor Alberto Padilla, un analista de economía y finanzas, en su momento presentador de la sección económica de CNN en español, y ahora se dedica en el mundo, en sus viajes, a dirigir paneles y también a hacer análisis económico de los diferentes países, especialmente de Latinoamérica. En esta oportunidad le hicimos una serie de preguntas para analizar el aspecto económico de nuestro país. Y es que al final de cuentas, estamos en el mes de octubre y empiezan a desfilar una serie de ministros, una serie de funcionarios al Congreso de la República solicitando más presupuesto para sus carteras. Nos dice también que uno de los principales problemas en Latinoamérica es la corrupción imperante que hay en los estados, la no utilización adecuada de los recursos, así como la sobrevaloración de los servicios, de los productos que muchas veces sirven para poder atender a comunidades de escasos recursos y que están en la extrema pobreza. ¿Qué tenemos que hacer para que un país como el nuestro, luego de tantos ofrecimientos a través de años y de los diferentes gobiernos, pueda tener un verdadero crecimiento económico? Bueno, vaya, lo que pasa es que el número de crecimiento económico es un número absoluto, es decir, ahí está, no es lo que diga tal o cual, bueno, mejor dicho, sí es lo que diga tal o cual fuente, pero lo que diga esta fuente, y sobre todo que es una fuente como el Banco Mundial, que típicamente se basa en datos oficiales guatemaltecos, pues es lo que es, ¿no? Y si el Banco Mundial dice o dijo que Guatemala iba a crecer ligeramente, es porque así es, ¿no? Pero de todos modos la discusión no es si, bueno, y es importante estar creciendo, digo, es muy diferente crecer ligeramente a tener una recesión económica, ¿no? Y crecer un poco es mejor que crecer nada. Pero el reto en realidad es no nada más crecer poco, sino crecer mucho por mucho tiempo de manera sostenida. Eso es realmente lo que Guatemala o cualquier otro país latinoamericano necesita. Bueno, y a esta respuesta entonces, ¿cuáles serían los factores que no permitirían que nuestro país creciera económicamente hablando? Guatemala, junto con el resto de América Latina, logró algo fundamental, que es clave para el desarrollo económico, que es deshacerse de las crisis económicas y deshacerse de la inflación. Pero aquí Guatemala entra con todo el resto de América Latina. Tú sabes, que todo el mundo sabe que América Latina lleva prácticamente 10 años, desde el 2003, 2004, hasta ahora, con estabilidad macroeconómica y crecimiento en general. Solamente hubo algún año, como el 2008, que fue cuando fue la crisis crediticia, en la que Guatemala y el resto de casi toda América Latina entró en una pequeña recesión, pero en la cual salió muy importante. Pero dos logros muy importantes de Guatemala y de toda la región fue haber eliminado las crisis recurrentes y haber eliminado la inflación. Ahora hay un nuevo reto, que esto era muy importante, pero hay un nuevo reto ahora que es crecer, y esa es la parte que ni Guatemala ni el resto de América Latina en general ha logrado todavía, que es crecimiento. El crecimiento es fundamental si lo que quieres es estar por la vía del desarrollo. Desarrollo significa crecimiento, entonces tienes que tener una economía que esté creciendo de manera vigorosa. Estamos hablando, porque todos estos 10 años América Latina creció alrededor de un 3.5, 3.4%, eso es claramente insuficiente, es mejor que nada, pero es claramente insuficiente. América Latina debe estar creciendo arriba del 8%, entre 8 y 12% sostenido durante una década o más, para poder hacer realmente la diferencia en sacar a la gente de la pobreza. Uno de los temas que se habla en nuestro país que ha afectado a la inversión precisamente en Guatemala es la no certeza jurídica. ¿Qué piensa Padilla sobre este tema? Bueno, eso es clave para el crecimiento. O sea,
yo creo que ya hay entendimiento en el mundo que tú para crecer necesitas, tú para desarrollarte, para crecer, necesitas plata, necesitas dinero, necesitas dólares. Ese dinero del que estamos hablando es dólares. Y para atraer dólares necesitas atraer la inversión extranjera. Y para atraer la inversión extranjera necesitas precisamente hacer reformas o tomar medidas encaminadas a atraer esa inversión extranjera. ¿Sí? Entonces es un ejercicio tan básico y que se está haciendo en Guatemala. Aquí el nombre del juego es dólares. Así como Guatemala necesita y usa los dólares que le llegan por remesas por parte de los guatemaltecos que están en Estados Unidos, también necesita más dólares por parte de la inversión. O sea, tú te financias y tú financias tu crecimiento con dólares. ¿Y cómo es la manera de traer dólares? O cuál es la manera o la fuente de los dólares? La inversión extranjera. ¿Qué necesita un país para hacer o para atraer la inversión extranjera? Certidumbre jurídica, también seguridad, por supuesto, pero también infraestructura, buena capacidad de energía, de todo tipo de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se tenga que hacer para atraer la inversión extranjera, se tiene que hacer para lograr el crecimiento. El problema del desempleo es uno de los más grandes que tenemos en nuestro país. Si existe el desempleo, no puede haber productividad, no puede haber mejoras en los hogares guatemaltecos. Imagínese usted, 80,000 personas se gradúan cada año y solo un 5% de estos pueden obtener un empleo para ayudar a sus familias o para poder continuar sus estudios superiores. ¿Cómo revertir el problema de desempleo en nuestro país? Es que por eso es que necesitas tú abrirte a la inversión extranjera, justamente. ¿Para qué necesitas tu inversión extranjera? Tú necesitas inversión extranjera para darle trabajo a la gente. Justamente eso es lo que tú necesitas. Cuando tú le das trabajo a tu gente que hoy está desocupada, esa gente es gente que empieza a consumir, y es gente que empieza a pagar impuestos, y es gente que empieza a consumir productos de la tienda de la esquina, y empieza a hospedarse en los hoteles, empieza a insertarse en la economía. Y ese mismo movimiento hace que se creen todavía más trabajo, etcétera. Entonces es un círculo virtuoso muy bonito. Por eso es tan necesaria la inversión extranjera, justamente. Oportunidades es lo que necesitamos en nuestro país, y oportunidad sobre todo en la educación, porque un país preparado accede mejor a la tecnología, mejor al desarrollo, a tener adelantos en nuestro país que nos ayuden a salir de la pobreza. Padilla también dice que la educación es importantísima, la preparación es importantísima, principalmente para los jóvenes. Nada es de la noche a la mañana, y por eso yo sostengo, yo que soy periodista de información económica y financiera, yo sostengo que el resto de los periodistas, mis colegas como tú y todos los demás, el público en general, el público por medio de los periodistas, como tú y como yo, el público en general pueda entender elementos básicos de economía, que pueda entender cómo se genera la riqueza. Cuando yo hablo de generar riqueza, no hablo de riqueza de los ricos. En economía el término de generar riqueza es cómo generas una planta productiva, cómo generas, cuando tú das empleos, estás generando riqueza para la gente que tiene empleos. Entonces, en la medida en la que la prensa, que nosotros los periodistas podamos entender cómo se genera la riqueza, cómo se financia un proyecto, cómo tal o cual proyecto de infraestructura, como una hidroeléctrica, como un aeropuerto, como una puente, se traduce en bienestar para miles y miles y miles de guatemaltecos. En esa medida el pueblo va a tener mucho más capacidad de poder entender la verdadera naturaleza de muchas decisiones económicas de los gobiernos. ¿Me explico? Porque en toda América Latina existe mucha oposición a reformas económicas, por ejemplo. Pero sostengo, y es mi experiencia durante 15 años de viajar por toda América Latina, que muchas veces son posiciones basadas en desinformación totalmente. Entonces por eso sería muy, muy útil que el público pudiera tener a través de la prensa conocimientos básicos de cómo una decisión económica realmente puede beneficiar o no beneficiar, pero con elementos de valor, con elementos de conocimiento técnico. Al final de cuentas caemos en lo mismo. Para que un país sea próspero necesitamos igualdad de oportunidades,
pero sobre todo un país que nos dé certeza jurídica, certeza en la seguridad para poder invertir, obtener más fuentes de empleo y un país en desarrollo y próspero. Nos vamos a unos mensajes, pero regresamos con más en este cafecito dominical.